Si en las últimas semanas has sentido que algo dentro de ti cambió sin que puedas explicarlo del todo, quiero decirte algo con toda claridad. Eso que te está pasando no es normal. Y no lo es porque Dios está preparando algo en ti que todavía no logras ver con tus propios ojos. No es casualidad que hoy estés aquí, escuchando esta palabra. Hay un llamado en tu vida que empezó a manifestarse mucho antes de que tú lo notaras, y lo que sientes ahora es apenas la primera señal de un proceso más grande. Pero antes de continuar, quiero pedirte un acto de fe en tu corazón. Suscríbete a este canal, no como un simple botón, sino como una forma de decir: yo también quiero caminar en esta comunidad de elegidos. Quiero seguir recibiendo estas confirmaciones semana tras semana. Cada persona que se suma aquí se convierte en parte de algo más grande que un canal. Se convierte en parte de una familia que cree que Dios todavía habla hoy. Hoy quiero hablarte de la primera señal de que eres un elegido que está atravesando un proceso distinto al de los demás. La incomodidad que sientes con tu propia rutina. Tal vez antes te conformabas con lo que tenías, con el trabajo que hacías, con la forma en que vivías el día a día, y de un momento a otro empezó a sentirse pequeño, insuficiente, como si ya no encajaras del todo en esa versión de ti mismo. Eso no es ingratitud, y no es tampoco un problema de actitud. Es la forma en que Dios empieza a moverte hacia el propósito que preparó para ti. La Escritura nos enseña que Dios pone eternidad en el corazón del hombre, un llamado profundo que no se satisface solo con lo material o lo cotidiano, y cuando ese llamado empieza a despertar, la vida que antes bastaba deja de sentirse suficiente. Piensa en tu propia historia por un momento. ¿Cuántas veces has sentido, en medio de una conversación cualquiera, en medio de una tarea rutinaria, una especie de vacío que no lograbas explicar? No era tristeza exactamente, no era enojo, era más bien una sensación de: esto no es todo lo que hay para mí. Ese patrón, ese sentimiento repetido, es exactamente lo que viven las personas que Dios está preparando para algo más. No es una casualidad emocional, es una confirmación espiritual disfrazada de inquietud cotidiana. Y quiero que hagas algo esta semana, algo concreto, algo que confirme lo que estás sintiendo. Separa 15 minutos, en silencio, sin música ni distracciones, y pregúntale a Dios directamente qué es lo que ha estado incomodando tu corazón últimamente. No busques una respuesta inmediata ni espectacular. Simplemente permite que esa pregunta se siente contigo. Muchas veces la primera confirmación no llega como una voz audible, sino como una claridad que aparece días después, en un pensamiento que se repite, en una idea que insiste en volver. La segunda señal de que lo que te está pasando no es normal tiene que ver con las personas que empiezan a distanciarse de ti sin explicación aparente. Si en este tiempo has sentido que ciertas amistades se enfriaron, que ciertas relaciones que antes eran cercanas ahora se sienten forzadas, quiero decirte que eso, aunque duela, también es parte del proceso de confirmación. La palabra nos enseña que hay un tiempo para todo bajo el cielo, un tiempo de abrazar y un tiempo de abstenerse de abrazar, un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. Dios no siempre quita personas porque sean malas, muchas veces las quita porque su función en tu historia ya se cumplió, y mantenerlas cerca solo retrasaría lo que viene. Este patrón lo vivieron muchos de los hombres y mujeres que la Biblia describe como elegidos para un propósito específico. Antes de alcanzar lo que Dios tenía preparado, atravesaron temporadas de soledad que no entendían en el momento, pero que después reconocieron como necesarias. No fue abandono, fue preparación disfrazada de distancia. Si esto que te estoy diciendo está resonando en tu corazón ahora mismo, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la palabra elegido. No como un simple comentario más, sino como una declaración de que reconoces que Dios está trabajando en ti, aunque el proceso no sea cómodo todavía.
quiero continuar profundizando en esto que te está pasando y que, como ya dijimos, no es normal, no es casualidad, no es simplemente una etapa difícil sin propósito. La tercera señal que quiero mostrarte hoy tiene que ver con algo que muchas personas confunden con debilidad, cuando en realidad es una de las pruebas más claras de que Dios está preparando a alguien para algo grande. El cansancio que llega justo antes de un avance importante. Es curioso cómo funciona el proceso espiritual. Cuando estamos más cerca de recibir aquello que hemos pedido con fe, muchas veces sentimos que las fuerzas empiezan a fallar, que la paciencia se agota, que ya no sabemos si vale la pena seguir esperando. Esto no significa que Dios se haya olvidado de ti, todo lo contrario. La Escritura nos habla de que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. Esa frase, si no desmayamos, no es casualidad. Reconoce que habrá un punto del camino donde el desánimo va a tocar la puerta con más fuerza que en cualquier otro momento, precisamente porque el cumplimiento está cerca. Piensa en tu propia vida. ¿Has notado que justo cuando estabas a punto de rendirte con algo, apareció una pequeña señal, una palabra, un mensaje, que te dio fuerzas para seguir un poco más? Ese patrón se repite en la vida de las personas que Dios está formando para un propósito específico. El cansancio no es una señal de que estás fallando, es una señal de que estás en la recta final de un proceso que el enemigo quisiera que abandones justo antes de la meta. La acción que quiero pedirte esta semana es esta. La próxima vez que sientas ese cansancio profundo, en lugar de interpretarlo como una señal para rendirte, tómalo como una señal para orar con más intensidad. Escribe en un papel o en tu teléfono la fecha de hoy y anota junto a ella la frase, esto es señal de que estoy cerca. Vuelve a esa nota en unas semanas y observa cómo Dios se movió justo después de ese momento de mayor agotamiento. Ahora quiero hablarte de una cuarta señal que muchas veces pasa desapercibida. Los sueños o pensamientos recurrentes que insisten en volver, aunque los ignores. Si últimamente has soñado con algo específico más de una vez, o si un pensamiento sobre tu futuro, tu propósito o un cambio de vida sigue apareciendo aunque intentes distraerte con otras cosas, presta atención. Dios habla de muchas formas, y una de ellas es a través de la insistencia de una idea que se niega a desaparecer. En la Escritura vemos cómo Dios usó los sueños para preparar y dirigir a personas hacia su propósito, revelando de antemano lo que estaba por venir, aunque en el momento no se entendiera del todo el significado completo. Ese mismo patrón se repite hoy. Dios sigue hablando a través de lo que insiste en tu mente, especialmente cuando ese pensamiento trae paz en lugar de ansiedad, aunque el camino hacia él parezca incierto. Si esta semana ha habido algo, una idea, un sueño, una visión de tu futuro que sigue regresando a tu mente, quiero que la escribas en un lugar donde puedas volver a leerla. No la descartes por parecer poco realista en este momento. Muchas veces, lo que Dios pone en el corazón de un elegido parece imposible en el presente, precisamente porque todavía no ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Si reconoces esta señal en tu vida, quiero que en los comentarios escribas la palabra confirmado, como una forma de declarar que entiendes que estos pensamientos recurrentes no son casualidad, sino una forma de Dios preparando tu camino. Llegamos a la parte final de esta primera confirmación, y quiero cerrar con algo que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. La quinta señal de que lo que te está pasando no es normal es la paz que empieza a aparecer en medio de la incertidumbre, incluso cuando las circunstancias externas no han cambiado en absoluto. Esto es algo que sorprende a quienes lo viven por primera vez. Uno esperaría que la paz llegara después de resolver el problema, después de recibir la respuesta, después de que la situación mejore. Pero en el proceso de confirmación de un elegido, la paz suele llegar antes, como una especie de anticipo de lo que está por manifestarse. La palabra nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de que las circunstancias tengan sentido lógico,
sino de la certeza interior de que Dios está trabajando incluso en lo que no vemos todavía. Si en estos días, en medio de todo lo que estás viviendo, has sentido una calma que no puedes explicar del todo, no la cuestiones. No busques justificarla con lógica humana. Esa calma es una de las confirmaciones más fuertes de que el proceso que estás atravesando tiene un propósito claro, aunque el resultado final todavía no se haya manifestado por completo. Quiero pedirte, como última acción de esta semana, que anotes en algún lugar visible esta frase. La paz que siento hoy es la prueba de que Dios ya resolvió esto en el cielo. Vuelve a leerla cada vez que la ansiedad intente regresar y deja que esa declaración se convierta en un ancla durante los días que faltan para ver la manifestación completa. Quiero recordarte, antes de cerrar, las señales que hemos hablado en esta primera confirmación. La incomodidad con tu rutina anterior, la distancia de ciertas personas que ya cumplieron su función en tu historia, el cansancio que llega justo antes del avance, los pensamientos o sueños recurrentes que insisten en regresar, y la paz que aparece antes de que el problema se resuelva. Si has identificado dos o más de estas señales en tu vida actual, no es coincidencia, es la primera de las tres confirmaciones que todo elegido atraviesa antes de ver su propósito manifestarse por completo. Si esta palabra tocó tu corazón hoy, quiero que escribas en los comentarios "activado" y que compartas este mensaje con alguien que también necesita saber que lo que le está pasando no es normal, que hay un propósito detrás de cada señal que está viviendo. Mañana vamos a hablar de la segunda confirmación, la que llega justo cuando el elegido empieza a dudar de todo lo que ha sentido hasta ahora. Esa segunda señal es la que separa a quienes abandonan el proceso de quienes llegan hasta el final. Te espero aquí mismo mañana para seguir caminando juntos en esta comunidad de elegidos.